La suspensión de las exportaciones entra en vigencia a partir de la jornada de este jueves hasta que se suspenda el paro en Santa Cruz. Fue textual el ministro Huanca al asegurar que esta determinación tiene que ver simple y llanamente con la determinación que ha asumido el departamento de Santa Cruz de ir al paro cívico departamental por la exigencia del censo 2023. ¿Cuál es la respuesta de los exportadores? La vamos a escuchar nosotros esta noche. Estamos junto a Brian Salazar en nuestra unidad móvil. Entre los productos que se prohíbe de exportar está la carne, por ejemplo, la soya, el aceite, el azúcar, hasta que acabe el paro. Estamos con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez. Aquí le damos la bienvenida junto a Brian. Brian, adelante, por favor, licenciado Gary. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hay reacciones con relación a este anuncio que hacía el gobierno central a través de su ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y efectivamente, como usted lo decía, son productos importantes y la primera consulta tiene que ver con aquello. Licenciado, buenas noches. Está Cecilia también en estudios y Juan Carlos. ¿Qué le afecta al país de que se diga que desde las 0 horas de este jueves no se va a poder exportar en términos económicos? Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Buenas noches, Cecilia. Un saludo también para Juan Carlos y para la audiencia que está siguiendo este programa. Una medida, por supuesto, sorpresiva, una medida que no ayuda a la recuperación económica del país. ¿Qué significa? Que intempestivamente las exportaciones de alimentos, en este caso, no puedan seguir saliendo al exterior. Varias cosas. En primer lugar, un impacto económico para las empresas, pero también posible incumplimiento de contratos con los clientes en el exterior. Y todos sabemos lo que cuesta conseguir clientes, lo que cuesta afianzarse en un mercado externo y además la necesidad, la urgencia que tiene Bolivia para generar divisas a fin de apuntalar sus reservas internacionales netas y con eso mantener la estabilidad macroeconómica y monetaria en el país. Con las consultas, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Yo creo que mucha gente en este momento se está haciendo esta pregunta en casa, en el hogar donde nos están mirando. ¿Era necesario llegar a este extremo de prohibir o suspender las exportaciones, literalmente hasta que se suspende el paro, como lo ha dicho el ministro Huanca en la jornada de hoy? ¿Era necesario llegar a este extremo y afectar al sector exportador del país, al país en su conjunto? No era necesario. Es más, se pudo haber impedido esta situación, como muchas cosas, otras cosas se pudieron haber impedido. En el caso de un deceso de un boliviano, por ejemplo, en Quijarro, o el tema del paro, o el cerco, o esta escalada de acciones de hecho que se están dando y que nos preocupan, porque si hay algo que Bolivia tiene que cuidar es su estabilidad económica. Y eso depende, por supuesto, de las señales que lleguen a la sociedad y las que estamos percibiendo, lamentablemente, no son las mejores. Imagínense, las exportaciones a nosotros nos vinculan con el mundo, las exportaciones son el sueldo del país, la exportación es el resultado de un esfuerzo productivo de miles de productores y cuando hablamos de soya estamos hablando de 15.000 productores, cuando hablamos de ganaderos estamos hablando de más de 10.000 productores, en el caso de el azúcar, otro tanto, 30.000 productores cañeros. Bueno, no se entiende, no se debió haber llegado a esto, pero no perdemos la esperanza de que se revise la medida. Se ha dicho que es temporal mientras dure esta situación y entendemos de que esta situación va a permanecer en tanto y en cuanto no se llegue a un acuerdo en función del censo para el 2023. Tenemos la esperanza de que, si no mañana, pasado será que se pongan de acuerdo y se escuche el clamor de un pueblo. Señor Rodríguez, sáqueme de una duda en el marco de estos datos y los alimentos en específico que han mencionado las autoridades que están a partir de mañana jueves prohibidas en su exportación. El ministro habla de garantizar la soberanía alimentaria del país y varios de los productos tienen que ver con, por ejemplo, el grano de soya, la torta de soya, el maíz integral de soya. ¿Cuál es el impacto, en este ejemplo simplemente, señor Rodríguez, de estos tres alimentos para garantizar la soberanía alimentaria interna de Bolivia? ¿Tienen que ver o no? Mire, nosotros deberíamos darle gracias a Dios cada día de ser un país bendecido que prácticamente tiene
todos sus capítulos en lo que respecta a la alimentación básica satisfechos por la sobreproducción que se da principalmente en el oriente, en Santa Cruz. No olvidemos que Santa Cruz produce el 76% del volumen total de alimentos que se generan en el país, y estos son datos oficiales. Le voy a contestar a su pregunta. Para poder exportar un bien alimenticio, está establecido a través de la norma boliviana que primero se tiene que garantizar la soberanía alimentaria. ¿Y cómo se hace esto? A través de la observancia de precios justos, tanto en pago al productor como en la venta del producto en el mercado interno, y sobre esa base de garantía es que se le da al exportador la autorización para que pueda exportar los excedentes, de tal manera que la soberanía alimentaria estaba garantizada. Lo que sí nos preocupa es de que si va a haber un cerco a Santa Cruz, ¿cómo van a salir esos alimentos al interior? Por ejemplo, ya hemos escuchado desde Cochabamba manifestar la preocupación del sector lechero, que utiliza insumos que van desde Santa Cruz, tanto para alimentar como para efectos de sanidad, o el sector de los productores de pollo. ¿Qué pasa si es que la torta, la harina, los insumos veterinarios no van a poder llegar desde Santa Cruz? Eso puede provocar desabastecimiento, especulación, subida de precios en el interior. Por lo tanto, reitero, no deja de ser una medida sorpresiva, era innecesaria, y la salida a esto es ponerse de acuerdo con esta demanda que tiene la región, que es una demanda que se está nacionalizando, se está multiplicando en otros departamentos para que el censo se pueda llevar a cabo el 2023. Licenciado Rodríguez, estos productos alimenticios de los cuales se prohíbe la exportación a partir de la jornada de mañana, estamos hablando de la soya, estamos hablando de la carne, estamos hablando del aceite, estamos hablando del azúcar. ¿Son todos productos alimenticios que se producen en Santa Cruz, o hay otros productores en el resto del país que también se verán afectados? El azúcar se produce también en Tarija y algo en el norte de La Paz, en San Buenaventura, pero sin embargo yo diría que más del 90% es en Santa Cruz. Lo que respecta a la carne bovina, involucra la producción de ganado en el Beni y su engorde y sacrificio acá en Santa Cruz, y en el caso de la soya algo, muy poquito en Tarija, pero principalmente Santa Cruz. En otras palabras, son productos principales de la oferta exportable regional que significan trabajo, significa empleo, significa divisas para el país, y que merecerían, antes que restricciones, más bien el apoyo del gobierno para mejorar la productividad, la competitividad y la cantidad, el volumen que podamos vender al exterior, para traer las divisas con las que financiamos las importaciones de combustibles, de bienes de capital, de insumos, de equipos de transporte. Bien, señor Rodríguez, a ver, quiero entender esta figura y este razonamiento, esta lógica. Usted nos dice el 76% de varios de estos alimentos, de estos productos, se producen en Santa Cruz. En este momento en Santa Cruz hay un cerco. El impedir que estos productos se exporten, salgan del país, va a hacer que el resto de Bolivia esté garantizada la soberanía alimentaria si estos productos no van a poder salir de Santa Cruz gracias a un cerco. No entiendo esa lógica. ¿Usted? Definitivamente, ¿no? O sea, si es que Santa Cruz va a estar cercada, ¿cómo es que se va a poder exportar esos bienes, esos alimentos y otros insumos para el sector agropecuario hacia diferentes departamentos? De hecho, ya hay una subida de precios acá en Santa Cruz, en el mercado, y se dice que en el interior también está empezando a subir. El ministro de Economía decía hace un momento en una nota que Bolivia tiene una de las inflaciones más bajas del mundo, principalmente en el sector de alimentos, y eso es así. ¿Pero por qué? Porque tenemos sobreproducción, porque generamos volúmenes por encima de las necesidades del mercado interno, y esa dinámica ahora se puede romper cuando se quiebra el sistema de comercialización por, reitero, este impedimento que se está dando para no poder movilizar los excedentes hacia la exportación, pero también hacia el mercado interno. Vamos a nosotros
lanzar la pregunta que hoy tenemos, obviamente, a través de nuestras plataformas digitales. Licenciado Rodríguez, le pedimos que nos acompañe y leer algunos de los comentarios que van llegando, obviamente, hasta nuestras plataformas digitales en relación a esta decisión que ha asumido el gobierno la jornada de hoy al cierre del día. El gobierno suspende exportaciones de alimentos hasta que se levante el paro. ¿Cree justa o injusta estas determinaciones? ¿Y qué está opinando la población boliviana? Veamos, por favor. Julio César Maita, es lo justo, así todos nos perjudicamos por igual. Desde todo punto de vista, no solo injusta, sino criminal y autoritario. Así está más claro el agua, que solo gobierna para su partido político, Geraldine Bejarano. Marta Guevara dice, injusta, este gobierno nos quiere matar de hambre por capricho y no quieren cambiar la fecha del censo. Justa o injusta, este gobierno no entiende que debe gobernar escuchando al pueblo. Edmundo, a través del Facebook. Los otros departamentos están trabajando y se puede importar por otras vías, no solo una carretera, Jacqueline Torres. ¿Tienen miedo? No quieren censo 2023 porque se les va a descubrir el padrón. Fue adulterado. Omar Camacho Mancilla. Estamos en paro y debemos separar todo, desde las grandes empresas hasta el kiosco del barrio, dice Laurita. Es lo correcto, ya hay demasiados problemas como para correr el riesgo de desabastecimiento, dice Sami. Es justo porque si el pueblo es privado de sus derechos por paro, también las exportaciones grandes deben parar, dice Filber Álvarez. No es justo, prácticamente el gobierno está yendo contra los derechos humanos, dice Claudia. En su afán de perjudicar a un departamento, el gobierno está perjudicando a Bolivia, dice Julia. El paro tiene que ser para ricos y pobres por igual, dice Mati. Armando Díaz, quienes se verán más perjudicados serán los pequeños y medianos productores y los otros departamentos de Bolivia. Sin exportación no hay divisas y el gobierno empezará a saquear las reservas internacionales. Gracias al decreto del gobierno se perderán millones. O sea, ¿no quieren que se pierdan millones? ¿O sí? Bárbara Mercado en su consulta. Licenciado Rodríguez, ustedes van a aguardar, obviamente, como sector, que esto tenga una final cuando acabe, obviamente, esta situación que se está viviendo en el departamento, o intentará el sector, va a tener alguna conversación o ya ha tenido algún acercamiento con los ministros del área, efectivamente, por la determinación que toman hoy. Bueno, entiendo que la Cámara de Exportadores de Santa Cruz se va a manifestar públicamente mañana, creo que a las 9:30 va a hacer conocer su posición, pero por supuesto que las instituciones siempre están abiertas al diálogo y se harán las gestiones para que esta medida se levante, porque bien decía uno de quienes acaba de opinar, el daño no es para Santa Cruz, el daño es para el país, porque nos estamos haciendo nosotros un harakiri como oferentes. O sea, hay muchos que compiten con nosotros. Están los países del Mercosur, está Estados Unidos, por mencionar algunos, y nosotros vamos a mandar una señal pésima al mundo como proveedores de esos bienes, pero además se van a perjudicar los pequeños productores. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo al doctor Jorge Justiniano Talavera hace unos días atrás, cuando se dirigía al primer mandatario y decía, evitemos una confrontación entre productores, porque al final del día son los productores del campo que se van a ver perjudicados y ellos pueden ir en contra de quienes están bloqueando, serán productores o no, pero o están cercando. Lo que debemos tratar de evitar es que haya una confrontación y más bien que vuelva a la paz social, y reitero, la llave del candado la tiene el gobierno en función de lo que es escuchar esta demanda regional que ya se ha vuelto nacional para que el censo pueda darse en el 2023. Con esas dos frases, el señor Gary Rodríguez, es una medida innecesaria y nos estamos haciendo un harakiri. Licenciado Gary Rodríguez, le queremos agradecer su presencia esta noche en Que No Me Pierda. Al contrario, el agradecido soy yo. Invocamos a las autoridades del país a reflexionar sobre esta medida y actuar en consecuencia del mayor interés, no solamente de los productores o Santa Cruz, sino de Bolivia toda. Muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Gracias a Brian Salazar también por el trabajo en la unidad móvil.
Juan Carlos. La situación es esta, la palabra de los exportadores. Hay un comunicado ya que el presidente CADEX, de la Cámara de Exportadores o de la Cámara Boliviana, en realidad, de exportadores en el país, se va a manifestar obviamente en el transcurso de las próximas horas con relación a esta decisión y determinación que se ha tomado el día de hoy. Estaremos atentos a este pronunciamiento. Tenemos que hacer un paréntesis.